Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Gracias a cada uno por seguirnos a través de las redes sociales. Aquí estamos una vez más. Queremos seguir hablando de este tema tan importante que es la oración. El día de hoy tenemos este tema que es libres a través de la oración. Y es que nosotros, ¿por qué usamos esta palabra? ¿Por qué decimos libres a través de la oración? Y es que sabemos que algunas personas pueden estar atadas, pueden estar privadas de su libertad. Estamos hablando de casos espirituales, por ejemplo, alguna enfermedad física, alguna enfermedad del alma, alguna atadura del alma, alguna falta de perdón. Son cosas por las cuales se puede decir que una persona está atada o está encarcelada en cárceles espirituales. Así que el día de hoy vamos a hablar de este tema. Y sí, es que muy importante es que la oración que nosotros podamos hacer, porque dice la Biblia de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes de iniquidad de las regiones celestiales, ¿verdad? Pero 2 Corintios nos aconseja aquí el apóstol Pablo, que dice en el 10:4, dice, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. Vemos de que cuando alguien está pasando por esas cosas, es una fuerza del mal. Y por medio de la oración es que nosotros, esa es la arma que Él nos ha dado a nosotros, para que por medio de la oración podamos nosotros destruir las fuerzas del mal. Sí. Qué bueno, qué maravilloso, porque sí, podemos ver, ¿verdad? En la Biblia hay muchos ejemplos donde vemos que la oración, cómo el Señor la respalda y cómo la oración es poderosa. Y una de ellas la podemos ver en Hechos 16, que dice así, desde el 24 al 30 le voy a leer, dice, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando, cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Amén. Al instante todas las puertas se abrieron de un golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Vemos ahí qué es lo que sucedió ahí. Sí, qué ejemplo tan maravilloso tenemos aquí de Pablo y Silas. Vemos su situación de ellos fue bastante fuerte. Fueron golpeados, llevados al calabozo de más adentro, les sujetaron sus pies, pero ellos, a pesar de su situación, de sus circunstancias, no perdieron esa fe, ese ánimo de orar y de cantar himnos a Dios, porque normalmente cuando estamos pasando por alguna situación difícil, lo que menos hacemos es cantar himnos a Dios, pero aquí vemos ellos, ¿verdad? El ejemplo que nos dan de la perseverancia, de la oración, y no solo ellos fueron libres, sino también los que estaban escuchando. Ese es un punto muy importante, que las personas que estaban presas en otras celdas, se les abrieron también a ellos cuando hubo ese terremoto, ese como dice allí, ¿verdad? Al instante, ese de repente, que se sacudieron los cimientos. Inmediatamente dice de que los prisioneros, ellos quedaron libres, ¿verdad? Cualquiera pudo haber dicho, no, pues es el momento de irme, pero no. Ellos estaban muy atentos a la oración. Amén. Y estaban muy atentos a los cánticos que estaban cantando, ¿verdad? Estos siervos del Altísimo. Entonces vemos allí cómo el carcelero, él inmediatamente quiso ejecutar algo incorrecto, ¿verdad? Pero al instante Pablo le dice, no te mates, estamos a todos aquí. Entonces él, para asegurarse, porque todo estaba oscuro el lugar, muy oscuro, no había luz, ¿verdad? Él pidió una luz y se fue hasta donde ellos estaban. Y allí, cuando los vio, dice que cayó temblando ante Pablo y Silas. Así es. Qué tremendo, ¿verdad? Qué maravilloso. Sí, se sorprendió
primeramente del milagro, que se abrieron las cárceles y que ellos estaban allí adentro. Él no tuvo más que convertirse a Cristo, ¿verdad? Él preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y entonces ahí vemos que Pablo y Silas usaron ese preciso momento para hablarle del evangelio de Jesucristo. Así es, que tremendo, porque fíjate de que me llama la atención que él les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Quiere decir que él también estaba escuchándolos mientras ellos oraban y cantaban, y han de haber dicho, él ha de haber dicho, qué tremendo esto, cómo Dios está con ellos, qué maravilloso. Y una de las cosas importantes es que no solamente fue salvo él, sino también todos los de su casa. Y eso, hermanos, amigos, tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque muchas veces cuando nosotros nos vemos en situación siempre, y qué bueno que tenemos eso, siempre pedimos oración por nuestra familia. Mire, es bíblico eso, que si usted es salvo, también su casa lo será. Qué maravilloso, amén, ¿verdad? Sí, así es. Y es interesante porque todos los que escuchan la oración y los cánticos a Dios, el Señor va a hacer un efecto en ellos, va a trabajar en su alma. Por eso el tema, ¿verdad? Libres a través de la oración, porque podemos ver en este ejemplo que el Señor trajo libertad a los que estaban presos en la cárcel, y es lo que queremos enseñarte esta mañana, que la oración al Señor puede libertarte de cualquier cárcel, de cualquier atadura. Sí, así es. Y vemos también otro acontecimiento en el libro de Hechos 12:3. Dice, cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Después lo metió en la cárcel y los puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados, cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero, aquí hay un pero, mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, aquí hubo otro, de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Amén, Wow, aleluya. qué maravilloso, sí, qué tremendo. Aquí vemos otro ejemplo totalmente diferente, porque en el anterior, Pablo y Silas, ellos estaban despiertos, ellos eran los que estaban orando y cantando himnos al Señor, pero aquí vemos otro caso, Pedro, él estaba dormido. Se había quedado dormido. Miremos la grande vigilancia que tenía Pedro. Él estaba atado, estaba encadenado y había 2 guardias al lado de él y afuera también. Y pues obviamente que también fue golpeado, porque así les hacían, los golpeaban. Y él quedó cansado, quedó adolorido y se durmió. Pero aquí está la importancia que queremos enseñarte también en esta mañana, que dice aquí que había un pueblo, que había una iglesia que estaba orando fervientemente, estaba orando fuertemente, intercediendo por la vida de Pedro. Y eso ocasionó el milagro. Sí, qué maravilloso, porque es muy importante, porque también el ángel, quiere decir que Pedro estaba desnudo, porque cuando se le cayeron las cadenas de las muñecas, dice que él se pudo vestir, pudo él ponerse bajo cobertura. Y eso es muy importante, tanto es así que cuando el ángel lo sacó de allí, dice que había unas puertas de hierro, las cuales también fueron abiertas para que él saliera. Pero lo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que había un pueblo, una iglesia, intercediendo, pidiéndole al Señor. Quiere decir de que Pedro estaba tan cansado de los golpes que le habían dado, que hasta se quedó dormido. Ha de haber sido muy inmenso el dolor
que él sentía, de manera de que se quedó dormido. Entonces, mientras él pasaba por esa grande situación, ese gran desierto, problemas, cualquiera sea, ya sea enfermedades que puede usted estar pasando, situaciones que se salen de control de sus manos, usted no lo soporta, tiene que haber una iglesia intercediendo por usted. Por eso es necesario e importante que usted se haga familia, ¿verdad? Porque va a haber una iglesia que va a estar intercediendo por usted y por mí, por todos nosotros, Sí, ¿verdad? Qué tremendo. sí, es muy importante este punto, ¿verdad? Porque a veces hay personas que por medio de la situación, las circunstancias, no pueden orar, Así no es. pueden interceder. Cuando dice dormido, puede significar muchas cosas, pero a veces, amado hermano, amigo, familia, las circunstancias difíciles hacen que mucha gente no pueda orar. Hay gente que es como Pablo y Silas, que en medio de las circunstancias sí ora y está cantando, pero hay otro tipo de gente que también en situaciones difíciles se quedan dormidos. Y ahí es donde entra la iglesia del Señor, donde entramos como familia en Cristo, que estamos orando, intercediendo unos a otros. Por eso siempre les decimos, si usted tiene alguna petición de oración, envíenos peticiones de oración, porque sabemos el poder tan grande que tiene la intercesión. La oración te puede libertar, puede abrir las cárceles de iniquidad, puede abrirte los cerrojos espirituales, puede romper cadenas, así como hemos visto en estos ejemplos. Y es que muchas veces hay muchas personas que pudieran decir, no, yo no quiero que se enteren de mis cosas, no quiero que se enteren de mi vida personal, ¿verdad? Pero a veces es necesario despojarse de todo eso. ¿Por qué? Porque nadie puede llevar las cargas por sí solas, ¿verdad? Por eso es que Cristo dijo, venid a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Entonces, si nosotros, por muy cansados que estemos, así como el caso de Pedro, dice que se quedó dormido, de manera de que si usted deposita las cargas en nuestro Señor Jesucristo, entonces Él las llevará por usted y ya no más las va a llevar. Por eso es de que nosotros siempre le invitamos a que venga y se congregue con nosotros. Aquí le vamos a enseñar a usar estas armas de las que empezamos hablando, ¿verdad? Porque no son armas nuestras, sino que dice de que usamos el poder de Dios. Amén, para destruir las fuerzas del mal. Amén, aquí nosotros lo vamos a equipar en eso. Véngase, sea parte de nuestra familia. Aquí nosotros vamos a orar por usted, vamos a interceder por cualquier necesidad, petición que tenga usted. Recuerde, nuestros servicios son los días domingos y los días miércoles a las 7 p.m. estamos aquí, entre otros días que tenemos para orar, pero por ahí podemos empezar por de pronto, ¿verdad? Le damos gracias al Señor y gracias a usted por prestar sus oídos. Hasta aquí hemos llegado con esta pequeña enseñanza. Le bendecimos. Amén, grandemente y esperamos verle muy pronto. Recuerde, a las 7 p.m. domingo y miércoles. El Señor les bendiga a usted y a su familia.